Por si las moscas, vamos a hablar de la importantísima encuesta de diversidad sexual y de género de 2022 que hizo el INEGI. Me acompaña su directora de comunicación social, Julieta Brambilla. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, Julieta. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, no puedo subrayar demasiado lo inédito que es esta encuesta, pero es preferible que tú nos hables de ello. ¿Por qué es importante esta encuesta y por qué se trata de un ejercicio inédito que además, como ya me lo comentabas, es ejemplo en otras partes del mundo? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la encuesta, la INDICEG, como bien mencionas, yo diría que es importante al menos por 4 razones. Una, que es la primera vez que tenemos datos sobre el volumen de la población y otras características de la comunidad LGBTI más en nuestro país, y esto había sido una demanda histórica desde hace mucho tiempo. De hecho, es el resultado de varios años de trabajo y no es la primera vez que se intentaba hacer un instrumento de esta naturaleza. Por primera vez lo tenemos y además es representativo a nivel nacional y por entidad federativa. Esa sería la primera. La segunda es que es un insumo sumamente útil, como ya lo ha mostrado ser en los últimos meses desde que se publicó en junio, para el debate público, para la generación de políticas públicas, para la discusión en congresos estatales y en el federal. Entonces, esa es una riqueza muy importante. La tercera es que marca también una serie de hitos que seguramente serán materia de discusión en otros países sobre las buenas prácticas para el levantamiento de este tipo de encuestas. La metodología que se utilizó fue inédita en esta materia por muchas razones. Te comentaré una básicamente, que es crear una atmósfera de privacidad e intimidad en la encuesta, en los hogares que se levantó, que fueron más de 40,000 en todo el país, y poderlo hacer a través de el uso de una tableta y unos audífonos en el momento del levantamiento del cuestionario, nos permitió conocer la realidad de muchas personas que de otra forma probablemente no nos hubieran comentado esto. Y la última razón importante es que también estos datos sirven a una discusión internacional sobre la materia, dado que por las diferentes técnicas con las cuales se hacían este tipo de mediciones, no teníamos datos, por ejemplo, tan altos como el que sabemos ahora, que es casi 5% de la población que pertenece a esta comunidad. Entonces también marca un precedente muy importante. Debo confesar que la primera vez que me hablaste de esta encuesta no te hice mucho caso, pero sí. Una vez que vi los datos me pareció increíblemente relevante. Como miembro de la comunidad LGBT me pareció que había un espejo donde finalmente uno se podía mirar. Y como mexicano también me sentí muy orgulloso de que finalmente este país tuviera ese espejo dedicado a esa población, que seguramente tendrá efectos buenos para las políticas públicas, etcétera, pero también, si me permites, tiene un efecto personal para nosotros, porque creo que se trata de un reconocimiento y de un mapa que nos faltaba en nuestro radar. Claro. Te diría que nos contaras cuáles son los hallazgos más importantes. ¿Qué claro. destacarías? Primero que nada, destacaría pues el dato más relevante por mucho es que por primera vez sabemos que 5.1% de la población a nivel nacional, esto es 5 millones de personas, claro, pertenecemos a la comunidad LGBTI+. Sí, es decir, siempre hay como esta especulación, se dice que el 10%, el 5%, el 2%, claro. Uno trata de hacerse ese número, pero finalmente tenemos un conteo así es. Explícito, dedicado, y es 5 millones de personas 5 en millones, México, claro. Son de la comunidad LGBT. Y como tú bien lo apuntabas hace un momento, esto, aparte de sus diferentes implicaciones, la primera es que visibiliza. Exacto. Ya cuando lo podemos cuantificar, ya podemos pues entenderlo un poco más. Ahora, dentro de este dato de 5 millones, que como te decía es sin duda el más relevante, cuando lo desmenuzamos hacia el interior, digamos, de este dato, hay otros aspectos sumamente importantes. Te comentaré un par. Uno, que al menos 4.8% de todo esto, que es poco más de 4 millones, son de la comunidad de la diversidad sexual, entiéndase
gays, lesbianas, homosexuales, pansexuales. Mientras que el resto, casi cerca de 1.900.000 y poco más de personas, pertenecemos pues al espectro trans, Wow. de personas trans. Entonces, ya ahí también tenemos otro dato muy relevante. Y cuando nos vamos todavía más adentro, dentro del dato de diversidad sexual, podemos saber ahora que al menos la mitad, es decir, más de 2.3 o 2.4 millones de personas se autodefinen como bisexuales, que es también una población que Muy grande. incluso en la comunidad es marginada, es invisible. Y en la parte del espectro trans, si bien hablábamos de casi el millón de personas, cerca del 60% son de un espectro que no necesariamente se autoidentifica, como por ejemplo es mi caso, como transgénero o transexual, sino en los géneros más fluidos, que cada vez también vemos más y son más visibles. Entonces, por sí mismas estas cifras pues nos dan una dimensión de autoconocimiento en la misma comunidad, de todas las siglas que siempre vemos después del LGBT y más. Exacto. Y que vamos poco a poco también conociéndonos más y reconociendo más las realidades de estas poblaciones y comunidades. Hay otro tema que me interesa, que es el tema de la edad. Y hay una pirámide que Sí. es interesante y encontré que mientras más jóvenes es la población, hay un porcentaje mayor de identificación con, de género o de identidad. Así es. ¿Qué hay ahí? Ahí, como podemos ver, de hecho creo que se mostrará la gráfica. Es conforme subes en la pirámide etaria, pues podemos observar que en las edades más jóvenes encontramos porcentajes de la población más altos en cuanto a las personas LGBT y más. Por ejemplo, para darte un dato, las personas entre 15 y 19 años de edad, que son como el grupo de menor edad que captura la encuesta, casi son el 33% del total de la población LGBT y más. Cuando le sumas el siguiente escalón, que justamente es de 20 a 24, que son 20%, cuando juntas los dos son más de la mitad de toda la población LGBT y más. Entonces, esto tiene diferentes lecturas y diferentes implicaciones también. Una primera lectura es que, y que es muy obvia, muy visible, es que muy probablemente personas de edades más adultas, más grandes, por un lado, pues probablemente no tienen aún esta confianza, es más costoso la autoidentificación por una parte, pero por lo otro hay una realidad muy cierta también, pues que buena parte de los grupos etarios pues más grandes han pasado también, pues puede ser situaciones de migración. No podemos olvidar la pandemia, la otra pandemia en la comunidad LGBT y más desde los 80s. Y finalmente hay un punto también muy importante que de hecho se refleja en otros ejercicios similares, como uno en el Pew Research Center de Estados Unidos, que es que hay una transformación cultural muy fuerte entre los jóvenes también. O sea, es decir, entre estas primeras edades que te decía, de 19 a 24 años, el 15% de toda la población en esa edad es LGBTI+. Entonces, estamos también ante un desafío cultural, un cambio cultural importante. A nivel mundial. A nivel mundial, Claro. exactamente. Vámonos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta importante encuesta. No se vaya. Pues si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2022 del INEGI. Me acompaña la directora de Comunicación Social de este importante Instituto de Estadística y Geografía, Julieta Brambila. Julieta, ya habíamos comenzado a desgranar algunos de los hallazgos importantes. ¿Por qué no hablas de la composición geográfica de la población LGBTIQ+?
y más. Claro que sí, con mucho gusto, Guillermo. Como decíamos hace rato, el grueso de la población LGBTI más en el país se estima que ronda los 5 millones de personas. Cuando vemos este número distribuido entre las 32 entidades federativas, simplemente por número absoluto, digamos, en estas 32 entidades, vemos algo que primero pareciera muy intuitivo, que es las entidades con mayores niveles poblacionales en el país, pues tienen mayores números de personas. Y centros urbanos, ¿no? Y centros urbanos, Ajá, exactamente. sería, digamos, la primera intuición. Exacto. Y ahí encontramos, por ejemplo, pues el Estado de México con casi cerca de 500,000 de personas LGBTI más. Encontramos la Ciudad de México con más de 300,000 personas de esta comunidad. Y nos podríamos seguir así con Veracruz, con Jalisco y con Nuevo León, por ejemplo. Sin embargo, la película cambia completamente, el mapa cambia de composición cuando vemos estos datos, pero por porcentaje, cuando está dividido por porcentaje total de población en estas entidades federativas. ¿Y ahí quién sale arriba? Ahí cuando lo vemos de esa manera es muy interesante que entidades federativas que comúnmente no asociamos necesariamente con tanta visibilidad LGBTI más como son Colima, Yucatán o Querétaro, salen con porcentajes de prevalencia muy altos y bastante más altos que a nivel nacional. Por ejemplo, Colima llega casi al 9%, Yucatán al 8.3%, y esto nos habla, entre muchas cosas, yo diría, pues también como del nivel aún de silencio que existe o que prevalece en estas entidades federativas. Cuando hay marcha, tú sabes, comúnmente tenemos las imágenes de Ciudad la Ciudad de México, Guadalajara, pero tenemos quizás muy poco presente las imágenes de estos otros lugares en donde, de acuerdo a los datos que ya conocemos, incluso el porcentaje de población pues, es mayor. Sí, a mí me llama la atención lo distribuida que está la población LGBT en el país, ¿no? Claro. Como decíamos intuitivamente, habría pensado que está en las ciudades, pero también estaba leyendo que hay una población incluso rural que es Sí. importante, casi del 20 y tantos % leía. Claro, sí, es casi del 20 y tantos % como mencionas. Y lugares, por ejemplo, como Ciudad de México, está un poquitito, de hecho, abajo del promedio nacional, que es aquí en México es casi del 4% la Ciudad de México, cuando el promedio es del 5%. Pues esto nos habla justamente pues, de la heterogeneidad del país, pero también de lo mucho que falta por avanzar en la visibilización a lo largo de todo el país, porque es un tema que, como en otras poblaciones, pues está distribuido a lo largo de todo el territorio nacional. Es absolutamente fascinante porque muchos estudios sobre LGBTI de sociólogos de los años 70, 80, históricos, asumían que el paso del campo a la ciudad era, digamos, uno de los primeros movimientos poblacionales de la población LGBTI, donde las ciudades se encontraban, bueno, libertad y tal, pero nosotros tendríamos que repensar la sociología de este tema a partir de estos datos. Importantísimo. Segundo, otro asunto es el nivel educativo. Creo que ahí no hay, bueno, para mí no hay tanta sorpresa, Sí. pero valdría la pena decir que hay ahí. Claro, no, desde luego. Ahí el dato más relevante, yo diría, es que en conjunto la población LGBTI más tiene niveles de educación superior y media superior mayores que los de la población no LGBTI más. Este dato, una primera explicación podría ser que también pues estamos hablando de poblaciones más jóvenes, al menos en lo que respecta en la encuesta. Entonces, esto nos habla pues que son comúnmente personas que están en sus niveles educativos, por un lado. Por otro lado, también creo que otra hipótesis podría ser pues el nivel de conciencia puede ser que se tiene cuando se adquiere alguna autoidentificación de esta manera y que muchas veces está ligada a tus niveles educativos. Entonces ahí, como decías, no hay como tanta sorpresa como el nivel territorial o geográfico, pero sí viene a reafirmar, creo, también algunas explicaciones que ya se tenían al respecto. Y sin embargo, hay otra cosa que es importante de esta encuesta, es que a pesar de que es una población que tiene tanto nivel educativo, también es una población que sufre problemas de salud mental a propósito de la discriminación. ¿Qué hay en términos de salud mental? Yo te diría, como tú bien mencionas, que en diferentes ámbitos, no solo en el educativo, pero en muchos otros, pues claro, la población LGBTI más, según los datos de la encuesta, tiene casi siempre prevalencias más altas
que la población no LGBT más. El dato es 10 puntos porcentuales más, pero eso es para decir simplemente que es algo que es mucho más vigente entre estas poblaciones. Un punto importante aquí es cuáles son los aspectos que dañan este contexto emocional de las personas LGBTI más. Y lo que conocemos en la encuesta es que, por ejemplo, por una parte, los niveles, por ejemplo, de estrés, de angustia, de insomnio, de pérdida de peso, de depresión, son mayores, y mucho tiene que ver puede ser bullying en la escuela, que también sale como una temática importante en la encuesta. Importantísimo, caray. Importantísimo. Y otra puede ser incluso rechazo social, por ejemplo, en el trabajo. Que incluso aquellos porque también para mucha gente sigue siendo un desafío entrar a los esquemas laborales, ya sea por papeles, ya sea por diferentes características. Y aún así en estos espacios laborales muchos pues no son libres completamente de violencia o discriminación. Entonces eso también impacta naturalmente en el estado emocional de las personas LGBTI más. Sí, estoy pensando en las encuestas de CONAPRED que han hecho sobre estos temas, y todavía el nivel de homofobia y rechazo, hay un número muy alto ante la pregunta de si estarías de acuerdo que una persona, que vivir con una persona LGBT en tu casa, etcétera, siempre son respuestas muy violentas con respecto a esto, y se refleja en esto que ustedes también encontraron, que es el contexto emocional. Totalmente, sí. Un aspecto que tiene que ver con el contexto emocional justamente también es toda la parte de, por ejemplo, las ideas suicidas, los intentos de suicidio. ¿Y cómo está la población LGBT con respecto a intentos de suicidio o suicidios? Claro, ahí un dato muy relevante es que las ideas suicidas tienen una prevalencia de 3 veces más. Sí. 3 veces más entre la población LGBT más que entre la población que no es LGBT más. Y si desagregáramos todavía más el dato al interior, digamos, de las siglas LGBT más, pues diríamos que las personas, por ejemplo, del espectro trans, todavía tienen prevalencias más altas. Y claro, ahí creo que es un tema también de salud pública, pero también es un tema de corresponsabilidad, pues de muchos ámbitos, porque finalmente pues también la falta de apoyos en casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad en general, pues orilla a las personas de la población LGBT+, pues a buscar una salida de esta naturaleza o a pensarlo de esa manera. Julieta, se nos termina el tiempo de este segmento. Te propongo que en el siguiente hablemos sobre la manera en que se levantó esta encuesta, qué tan fácil era que las personas participaran y en qué sentido podemos reforzar esta idea de que es una encuesta histórica y modélica para otros países. Pero regresamos contigo después de estos cortes. No se vaya, por favor. Por si las moscas, estamos hablando de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2022. Estoy con Julieta Brambila, la directora de Comunicación Social del INEGI. Julieta, ¿cómo hicieron esta encuesta? ¿Fueron a las casas y tocaron y dijeron, estamos haciendo una encuesta de diversidad sexual? ¿Cómo llegaron a la población? Ahí creo que no está tan fácil la respuesta. Desde luego. Y sí, de hecho, como seguramente sabes bien, el INEGI funciona con un pacto de confianza con la ciudadanía. Básicamente, tocamos las puertas y comúnmente hacemos, pues tú sabes bien, todo el tipo de encuestas que realiza el instituto de diversa índole. Y en este caso fue similar a través de una estratificación que se hizo en más de 40,000 viviendas a nivel nacional, que estiman la población de viviendas general de todo el país, y en cada lugar, en cada vivienda aleatoriamente también se seleccionó a un integrante, digamos, de esa vivienda para contestar la encuesta. Ahora, es una encuesta que, como tú bien mencionas, pues tiene dificultades que la hacen muy particular y que de hecho explican también en buena medida por qué llevó tantos años un instrumento tan refinado como este. La primera
yo diría el primer desafío, limitación importante, pues es justamente el tema de la confianza y la privacidad cuando hablamos de temas como pueden ser la sexualidad, como puede ser la orientación sexual, la identidad de género. Y ahí el instituto utilizó un instrumento que se utiliza en otro tipo de encuestas, también por ejemplo de violencia doméstica, que es básicamente utilizar un cuestionario con una tableta y un audífono. Esto nos permitió que las personas en la parte más sensible de la encuesta contestaran las respuestas, pero incluso sin decírselas al encuestador. O sea, les decían al INEGI, pero no al encuestador. Y esto nos permitió conocer, por ejemplo, un dato aquí muy relevante es que cerca de 400,000 personas de todo el espectro LGBTI+, no le han comunicado a nadie su orientación sexual o su identidad de género, salvo al instituto. Wow. Y ese creo que es un dato que nos habla de la importancia de este tipo de instrumentos que además en todo el procesamiento son muy cuidados hacia adelante, pero esa particularidad fue muy relevante para poder tener un levantamiento exitoso como el que se tuvo. Tuviste hace poco un evento con la Embajada de Francia, en donde creo que el representante francés, digamos, el homólogo francés que hace este tipo de levantamientos, se expresaba con muchísima admiración sobre el trabajo mexicano. Tal vez valdría la pena decir que ni siquiera en Francia han logrado, o países como Francia han logrado medir a la población LGBTI de sus países con la precisión y la voluntad que lo hicieron ustedes. ¿Qué tan avanzados nos podemos sentir en este sentido? ¿Qué otros países han tenido una encuesta similar y la enorme cantidad de países que no la tienen? Desde luego. Primero decir que el instituto intenta ir a la vanguardia en buena parte de las mediciones que hacemos. Esta sin duda es una que nos pone hasta adelante, yo diría a nivel internacional, en la materia. También es cierto que ha llevado mucho tiempo llegar a lo que podría ser una respuesta correcta de un instrumento. No es una respuesta fácil. Exacto. Hay diferentes formas de aproximarse a esta realidad. Una, por ejemplo, es a través del Censo de Población y Vivienda. Y algunos países han optado por esa vía. El tema es que muchas veces, para hablar de estas particularidades, es preferible este tipo de estrategia que siguió el instituto para crear lo que ya comentaba hace rato, esta atmósfera de intimidad. Y esto nos pone, como te decía, en América Latina indudablemente hasta adelante en esta materia. Y comparados con las mejores experiencias internacionales, los países nórdicos tienen algunos instrumentos que podrían asimilarse, son muy similares, pero incluso, como tú bien mencionas, otros países también muy avanzados en esta materia, como pueden ser los franceses y algunos otros europeos, pues nos están volteando a ver sobre el éxito, digamos, la eficacia de esta encuesta. Hemos tenido pláticas también con países pues, latinoamericanos para pues básicamente socializar más este instrumento. Compartir la experiencia, sí. Así es. ¿De qué le sirve al Estado mexicano tener estos datos? Bueno, yo diría que los datos y la información son un insumo crucial para la sociedad. En el caso del Estado mexicano hay dos particularidades. Una, que al ser información que produce el INEGI es una estadística oficial. Esto quiere decir que tiene que ser tomada en cuenta, además, en la generación de políticas públicas y en los debates en el Congreso y las instancias legislativas en el país. Entonces, ese es el primer como componente de importancia. Lo segundo es que el nivel de desagregación de la encuesta es tal que nos permite conocer datos nacionales y subnacionales. Entonces, es un insumo importantísimo para congresos locales, por ejemplo, para los diferentes órdenes de gobierno, y ya aprobado en estos meses apenas que tiene de conocimiento la encuesta desde que se publicó, ser un instrumento con el cual se discuten políticas públicas y que ayuda pues, a generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo, el bienestar de estas poblaciones. ¿A quién le deberíamos dar el crédito por el diseño de esta encuesta? Pues mira, en términos... Son muchos, ¿no? Son muchísimas personas. El área de la Dirección General de Estudios Sociodemográficos del Instituto, quienes también hacen el Censo de Población y Vivienda, el conteo de población y otras más, pues son los que han avanzado mucho desde el instituto. Pero yo te diría que, en términos generales, es un esfuerzo colectivo
colectivo, porque esto también se trabajó con varios años con CONAPRED, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil. Así es. Entonces, yo diría que es un logro colectivo que se fue empujando por muchos años y que finalmente hemos llegado a estos números que nos ayudan pues a visibilizarnos más básicamente. ¿Y tienen idea de cuántas veces se va a hacer esta encuesta? Es decir, ¿con qué frecuencia es a lo que me refiero? Claro, cuando hablamos de estas temáticas sociales comúnmente no cambian tanto de un año a otro, por tanto son regulares pero con cierto espacio en medio. Estamos hablando que probablemente entre cada 3 o 4 años se puede hacer la encuesta, dependiendo otros contextos, pero estamos pensando una regularidad en esa materia, pues para básicamente también ir comparando los diferentes aspectos que nos da la INDICEG. Muy bien, Julieta, pues se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que me parece un tema fascinante y no suficientemente bien socializado. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí en este programa. Muchas gracias por el espacio. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí en Por Si las Moscas el próximo sábado a las 7:30.